Virginia. Did you know the law protects patients from surprise medical bills? Insurance companies and hospitals post cost information online. You can request a good faith estimate 3 days ahead of hospital care. Know your rights as a healthcare consumer. Visit controlyourcare.com to learn more about patient-focused healthcare laws. ControlYourCare.com can help empower your healthcare decisions. Paid for by the Virginia Hospital and Healthcare Association. Decir, eso es la idea que hay en el Zen. Cuando uno está nervioso, debe estar nervioso. Se debe poner delante de tus nervios, no rechazarlos. No suena mal, Bernd, ¿eh? Yo creo que no suena mal. Ahora tenemos que, iba a decir rezar, pero en este caso es meditar, ¿no? Lo correcto, sí. ¿No? Para que todo vaya bien, ¿no? No, también rezan, ahí tienen muchas ceremonias y ceremonias y a ti te oigo ahora un poco más lejano, mira. He traído a Brede, hay unos ping ping, porque este suena muy bien. Muy bien. Oye, espera, voy a cerrar la ventana porque ya hay el ruido. Se ha terminado el confinamiento. Hay una máquina que está trabajando marcha atrás y suena. Y suena la alarma que llevan. Le tengo que decir una cosa a ver. Vale. ¿No sabéis qué bien estamos aquí en el confinamiento y ahora que está terminando ya empieza el ruido de la calle que es... Todos arrepentidos de no seguir. Creo que te quería decir, Fernando, una cosa, Bernd. Sí, porque, hombre, tú me puedes llamar Fernando, pero yo tengo un nombre de práctica que es Isan, precisamente, que es el maestro cuando me ordené sacerdote o monje. Ajá. O ministro de culto. Sí. Y si de vez en cuando me dices Isan, pues está bien también, porque mira, aquí todos me llaman Isan. Cuando he ido a España me llaman Fernando, a veces me suena raro. Sí. Isan, vale. Muy bien. Oye, ¿tienes acento o es canario? ¿Eres...? Soy sevillano. Sevillano, vale. Es que, claro, pero tengo un poco modificado el acento. Tienes acento andaluz como yo. Sí. Soy nacido en Granada y crecido en Sevilla. Vale. Sí, es que, claro, y con el italiano ya no sabía, había ahí algo ahí... Sí, no, pasa así, porque yo, incluso será en la entrevista que a veces... No me acuerdo de una palabra española, pero bueno. Muy bien. Esto me pasa a mí también. Sí. Lo malo es cuando me pasa a mí, que también me pasa. Sí. Bueno, Isan, entonces, te podemos llamar Isan. Sí, por favor. Maestro Isan, por favor. Sí. Espera que estaba bebiendo agua. Muy bien. Maestro, sí. ¿No? Maestro, ¿no? Vale, perdón. No, es una broma, pero yo no soy maestro, soy monje y basta. Vale, muy bien. Lo del agua, hacemos bien en decirlo, porque... Sí. Yo el otro día... Fernando, claro. Isan, es que normalmente, depende con quién hablamos, nos abrimos una buena cerveza, a veces una copita de vino. Bueno, yo también he dicho agua, pero es una lata de cerveza. Pues entonces estamos haciendo nosotros el tonto, ¿ver? El canelo. Porque yo digo hoy que vamos a hablar con alguien puro. Exactamente, digo, algo zen, digo, pues la cerveza no, como que no pega, ¿no? Como que no alguien pega. Iluminado, ¿no? Bueno, a ver, si después de esta conversación cambiáis un poco el sentido de que lo que es realmente el zen, porque el zen es vida y ya está. pues... Sí, porque ayer estaba hablando con Fernando y entonces le decía, oye, ¿cómo se vive así tan retirado? Y dice, no estamos retirados. Y no, pensaba, ni queremos. Claro. No, absolutamente no. Dicen que el Buda Shakyamuni predicaba en las grandes ciudades porque quería
contactar con las masas, no quería estar solo en el bosque de bambú. He visto ahí unas fotos en tu página web donde se ve a tu maestro sentado en la plaza delante de la catedral de Milán. Y la verdad me ha chocado un poco. No, porque en otras fotos se ve en un pueblo pequeño. Si quieres te lo explico luego, si me quieres preguntar eso, pero usamos los medios modernos y queremos comunicar con la mayor parte de la gente, entonces habíamos hecho flash mob. Sí, el flash mob, sí lo he visto. Y hay un flash mob que hicimos una vez, propusimos en Facebook, me parece que fue en el 15, donde bloqueamos sin querer, porque nosotros veíamos que el número de participantes crecía y vinieron 100.000 personas a la dársena de Milán. Hubo 4 horas de bloqueo del metro. O sea que muy zen no fue la cosa, ¿eh? Bueno, lo que se produjo, porque luego es verdad que hablaron de nosotros, porque fue incluso un peligro, porque en el ayuntamiento había previsto una cosa así. Nosotros habíamos pedido protección policial, pero todo se fue de las manos. Qué bueno. Había gente que saltaba por encima de los coches. Los bares terminaron todas las cervezas en el centro. Pues Ben, yo creo que hemos hecho mal en no coger la cerveza hoy, ¿eh? Sí, la verdad. ¿No tenéis oportunidad? Creo que pues mira, ¿sabes qué? Sería un buen momento poner el himno, ¿vale? Muy bien, exactamente. Y vamos por la cerveza. Ir a la cerveza, ¿qué te parece? Buena idea. Sí, pero con la mía. Venga. Pero luego no lo digáis, ¿eh? Luego no lo digáis. No, hombre, sí, si ya estamos grabando. Pero, Paco, el himno podemos poner hoy con un invitado tan iluminado, con tantos tacos, el Puto Crack Club y después Stay the Fuck Home. Vale, venga, lo podemos poner questa mattina mi sono svegliato. Bella ciao. Pues vamos con el himno. Bueno, pero espérate, dame instrucciones. ¿Yo espero el himno y luego empieza o cómo es? No. Tú tranquilo, tú relájate, tú medita. Venga. Sí, nosotros ponemos el himno. Que empiece ya. Thank you to Chris Franklin for these lyrics. The world has caught a virus, so I've written you a poem. We need your help to cure it, so stay the fuck at home. And if you have got 12 kids or you're living on your own, lock it down and isolate and stay the fuck at home. If you think you're not at risk here, you're living in a dome. It spreads faster than a hooker's leg, so stay the fuck at home. I need the gym, I need the beach, I hear you bitch and moan. You need to grow a brain cell and stay the fuck at home. But I feel fine, I don't feel sick. I'll go out on my own. How thick are you, you selfish prick? Please just stay the fuck at home. From LA through to Berlin, from Wuhan to Rome, there's people dying every day, so stay the fuck at home. If you need to contact family, use Facebook, Skype, or phone. We've got the fucking internet, so stay the fuck at home. The only way to slow it down is isolate, not roam. Please help the world get back on track and stay the fuck at home. Stay the fuck at home, stay the fuck at home. Don't you be a fucking dick, please stay the fuck at home. Stay the fuck at home. Hace poco estábamos viviendo una vida normal. Business as usual. Todo nos parecía que eso era nuestra vida y nada, ni nadie lo podría cambiar. Ahora estamos en confinamiento, en este excepcional estado de alarma. Nuestra vida ha cambiado tremendamente. Jamás hubiéramos pensado que eso sería posible aquí. Pero aquí estamos en casa y vamos a seguir hablando con putos cracks, que hay muchas y muchos. Pero añadimos el hashtag Stay the Fuck Home. Bienvenidas y bienvenidos al Puto Crack Club.
Muchísimas gracias. Gracias a ti. Oye, un gran placer tener un monje budista de budismo zen aquí en nuestro como puto crack. En Italia hay 60 millones de personas. Yo soy un español y que representante de un monasterio y ninguno de los 60 millones se ha atrevido a hacerlo, ¿eh? Muy bien. Soy responsable. Y luego espero que vaya bien lo que hablemos. Nosotros también hemos tenido mucha suerte, ¿no, Paco? Porque por primera vez han escrito sobre nuestro Puto Crack Club podcast, ¿no? Sí. Ha escrito Vicente Molins, ha escrito muy bonito. Cuando he leído el título pone Bernd Knöller escucha. Y yo estaba pensando, primero me entraba un poco un choque y digo, oye, pero que escucha. Y después resulta que es un artículo muy simpático, muy agradable. Es que lo que quiere decir que estoy escuchando. Sin embargo, Paco, tú siempre te quejas que estoy hablando demasiado, ¿no? No, hombre, no. Yo no me quejo de eso, al contrario. Yo me encanta que tú hables demasiado. Y al final no dejamos hablar a los invitados. Eso es. No. Pero ha escrito muy bueno. Dice, refleja un rasgo básico de él, su afición a la escucha. Me gusta mucho. También hay un modo de escuchar y uno se tiene que manifestar también, ¿eh? Claro. Pero Paco va a estar también en la entrevista. Sí, estoy aquí. Estoy aquí, sí. Muy bien. Además que estoy, pues eso, para vigilar que todo esté en su sitio. Estoy aquí de policía, muy bien, como me llama Bern a veces. Paco es el policía, pues ese soy yo. El que manda es Paco. Muy bien. Cada uno tenemos nuestra a sus órdenes. Oye, obviamente nos conocemos ya 10 o 12 años, algo así. Nos hemos conocido. Fíjate que yo estaba pensando en esta cosa también hoy, digo, porque yo fui residente de Luz Serena en el 2007-2008, pero yo te había conocido antes. Creo que habíamos coincidido en algún retiro como pardillos o algo así. Sí, y luego sí me acuerdo que siendo ya residente en Luz Serena, confirmamos la amistad, porque yo soy de esos que dicen un amigo se encuentra solo una vez y ya es para siempre. Y bueno, y luego pasó lo que pasó también, que nos vimos en tu magnífico restaurante aquel día que nos ofreciste ese regalo tan enorme. Me ha gustado. Muy bien. O sea que a mí hablar contigo parece que fue ayer, aunque se han pasado 10 años. Es bonito, ¿no? Muy bonito. Yo lo siento, sí. Pero estás ahí, ahora estás desde hace ya 10 años en Italia. En las montañas, ¿cómo se llaman las montañas? El Apenino Tosco Emiliano. Sí. Y ahí nieva y todo. Y eso es la zona roja ahora mismo con el coronavirus. Sí, es zona roja, sí. Y cómo ya nos has dejado claro que retirado no estáis ahí en la plena vida. ¿Cómo lo habéis vivido gran bestialidad de lo que ha pasado, de todo este confinamiento, de tanto drama? Bueno, por una parte ha sido que tenemos la fortuna de estar en este sitio, porque si un día viene ya lo verás. El Apenino es la cordillera central de Italia que hace como columna vertebral de esa bota, y hay todavía zonas muy rurales donde nosotros estamos, sabes que es la cuna, hablando ya de gastronomía, del parmesano y del fungo porcino, precisamente en esa zona. Después también hay una zona de paso de la vía franciscana. De hecho, nosotros tenemos aquí monolito por si algún peregrino quiere venir. Pero conserva mucho el rústico. Y nosotros estamos en una pedanía de un pueblo que se llama Pagazzano. La pedanía del pueblo se llama Berceto, que tiene una catedral románica donde pasan los peregrinos. Pero nosotros somos la zona budista de la pedanía de Pagazzano, porque no estamos ni siquiera en el pueblo. El pueblo tiene 8 habitantes, no tenía 10 y este año han muerto 3.
porque lo que hay son 3 o 4 personas mayores y algún joven, pero aquí vida casi que no hay. Es muy bonito, se está derrumbando. Entonces, estamos un poquito aislados. Lo que pasa es que esta zona tiene muchos núcleos de pueblos y ahí están muriendo y han muerto muchas personas. Yo tengo amigos a los que se le ha muerto al menos 5 familiares. O sea, conozco gente que... Y la gente en ese momento lo que está haciendo, está pasando por un estado de, no digo de conformidad, pero sí de acostumbrarse a lo que es la situación. Yo, por ejemplo, he hablado con este amigo mío, dice, mira, otra cosa no se puede hacer. Nos hemos acostumbrado a que pase ese fantasma y está sucediendo eso y es lo que hay. De modo que a la fin uno se adapta. Ayer, y yo personalmente, cuando me siento un poco más emocionado, nervioso, es cuando salgo a hacer compras. Uh-huh. Porque aunque sí es un país, un pueblo bastante aislado, sientes incluso atravesando el bosque que hasta los animales están más en silencio. No sé. Seguramente tiene que ver con mi pensamiento, pero esa es la realidad que siento, ¿no? Y por otra parte, no, estamos tranquilos, no estamos en un apartamento de 30, 40 metros, 4 o 5 personas metidas dentro, pero existe esa armonización con lo que está pasando fuera, claro que sí, se siente. He visto fotos del sitio donde estás y la verdad es una preciosidad. Uh-huh. Ponemos la página web después abajo, donde sí publicamos el podcast, ¿no, Paco? Y sí. Entonces lo pueden ver la gente. Es un monasterio pequeñito. ¿Cuánta gente sois ahí? Bueno, el monasterio en sí, el terreno no es tan pequeño. Eso era la residencia de un agricultor de la zona. Aquí las casas se hacen con piedra fría, se llama, que no se mete cemento. También es una zona de muchos terremotos y, oye, las casas no se mueven, incluso sin cemento. Luego, el maestro, sí, como este centro tiene más de 20 años de existencia, poquito a poco, primero con otros practicantes, ha ido añadiendo edificios, sala de meditaciones y así. Pero hay una parte de terreno del bosque que es un poco más amplia. Eso es lo que... Y entonces nosotros no estamos mal. La comunidad, porque eso también es un poco de precisar, de monjes ordenados que se llaman shuke, que es la palabra, es como monjes sin residencias, sin demora, que han renunciado bastante. Lo que pasa es que luego hay que matizar que en el mundo occidental no es así, porque nos tenemos que adaptar a lo que hay. Pero residentes somos 7, contando con el maestro. El sitio se llama Samboji. El sitio se pronuncia Samboji. Samboji es una palabra japonesa que está compuesta de 3 kanji. El primero es san, que significa 3. Sí. El segundo es bo, que significa gioiello en italiano, que quiere decir joya. Y ji es siempre cuando veáis ji detrás de una palabra, quiere decir templo o monasterio. Muy bien. Entonces, y quiere decir los 3 tesoros, porque en español se puede traducir mejor por tesoro. Tesoros. Y los 3 tesoros son la base y los pilares de la práctica del Zen, que es el Buda, el Dharma y el Sangha. El Sangha se refiere a la comunidad. Son 3 pilares que están unidos entre sí.
No hay una prioridad de uno sobre otro. A mí me gusta mucho la meditación y la verdad lo he aprendido en el Centro Luz Serena, donde también he conocido a Fernando, a Isan, ¿cómo se llama ahora? Sí, ¿cómo quieras llamar? Sí, por favor. Isan. Entonces, es una meditación que practico aquí, ahora mismo justamente en este tiempo lo he practicado muchísimo más. Es una meditación no como a lo mejor mucha gente se lo imaginan, sino es una meditación que cuesta, o sea, es trabajo. Yo me acuerdo cuando he ido a varios sessions, esos retiros de meditación, después de 4 o 5 días has trabajado, ¿no? Digamos, el cuerpo se nota, no es así descanso, tumbarse en el sofá, cerrar los ojos y ya estoy meditando, sino te sientes ahí y después miras, te duelen las piernas por todos los lados y cuando pasan y crees que no va a pasar los minutos hasta que termina la media hora y cuando ha pasado la media hora, si tienes suerte no viene una ceremonia, pero si tienes suerte, pues entonces tienes que pensar, vale, ¿cómo deshecho ahora mis piernas para que puedo andar con ellos otra vez? Porque no sabes cómo. Eso, así me suele pasar cuando medito. Aún así lo sigo haciendo, porque la verdad me da tranquilidad, ¿no? Explica un poco, digamos, ¿tú cómo lo ves? ¿A ti te duelen tus piernas todavía cuando te sientes? Digamos, ese recorrido de la vía que se llama, que no te propone ningún fin, sino lo que te propone es dar paso tras paso, ¿no? Y ese estar en el momento presente, pero que pasa también, te sirve como entrenamiento para después llevarlo a la vida cotidiana. Yo soy hermano contigo en eso de que las primeras veces que fui yo a Luz Serena acabé destrozado, ¿no? Me acuerdo que yo fui por primera vez con Paco, mi compañero del Shiatsu, y cuando terminó aquello dije, estoy destrozado, pero me apunto a la próxima. Entonces, ¿no? Sí, porque existía una intuición. Yo creo que la intuición es importante también en este caso. Entonces, hay también que decir que el tipo de zen que ha llegado a Europa siempre da mucho énfasis a la meditación sentada, que es verdad que es un gran pilar, pero eso te debe servir como entrenamiento para llevar ese estado de atención en cualquier situación de la vida en tu cotidiano, ¿no? Entonces hay que mirar mucho eso porque somos occidentales y la verdadera realización está en la sociedad, ¿no? En el levantarse, desayunar, con atención, coger el autobús para ir a trabajar y así sucesivamente. Pero no cabe duda que sentarse en Sazen es la gran práctica y sirve como entrenamiento para ello. Luego, una segunda cosa que podemos decir de la meditación Zen es que no hace distinciones. Por eso yo decía que el Zen no tira nada a la basura, lo acoge todo, ¿no? El Zen y el budismo en general, porque cuando tú te sientas en meditación, estás creando iluminación de ti mismo y te estás sentando con cuerpo, mente y espíritu, que es lo que es el ser humano en ese momento. Y no rechaza nada, o sea, no hay... Cuando se inicia la meditación se le dan 3 golpes de campana, que la persona que tiene los sonidos los debe dar igual, porque está llamando a cuerpo, mente y espíritu.
Y hay una ecuanimidad con esas tres partes del ser humano que al final es solo uno. Y claro está que cuando uno comienza, el cuerpo duele. ¿Por qué? Porque es la parte un poco más externa y es con lo que probamos a realizar, ¿no? Entonces, pero teniendo en cuenta que cuerpo es tan espíritu como espíritu o mente. Y la meditación zen es difícil porque se dice, los maestros dicen, no sirve para nada. No sirve para nada porque no tiene un motivo de meditación, no hay un mantra que recitar y así, o alguna frase que te llega. Es estar sentado contigo mismo, con todo lo que eres en ese momento, cuerpo, mente y espíritu. Así entras en conexión. Hay un dicho en Zen que dice, el pato está posado en el lago y está posado en el universo. Entonces se trata de escucharse, sentirse. A veces decir esas cosas a los practicantes que llegan por la primera vez es difícil porque no tiene una gran motivación en el sentido simple o a lo mejor social, pero es así. Esa es la meditación zen. Uh-huh. Y la meditación sigue también, y ese es una cosa que más me ha chiflado en esos retiros que he hecho. En la comida durante el retiro, que con la alimentación consciente con los cuencos, con los oryoki. ¿Sí? Eso me parecía impresionante, Paco. No te lo puedes imaginar. Es de verdad lo más sensato que he visto en mi vida alimentándose. Me parecía increíble que 30, 40, 50 personas entran en una sala. Cada uno en la entrada coge sus cuencos, pero no son solamente los cuencos, también hay los cubiertos, están dentro también, está el mantel individual, está la servilleta, y con esos el mantel cuencos, que envuelve los cuencos, porque todo tiene una practicidad enorme, porque tú entras con los cuencos cerrados y sales con los cuencos cerrados. Y limpios. Y limpios. Y limpios. O sea, entran 30 monjes en una sala, comen, se levantan y se van. No hay nadie que tiene que hacer algo para ellos porque la técnica es tan alucinante, digamos, no hay nada durante este momento, cuando se come con los cuencos, no hay nada que no es, digamos, organizado. Tampoco no se habla, es meditación, al final se come en meditación. Por ejemplo, hay montones, hay que estar 15 días ahí para no hacer fallos durante la comida, porque claro, al final haces lo que ves porque son tantas reglas para comer que es difícil de aprenderlo rápidamente de memoria. Pero una cosa que todo me ha chiflado, ¿vale? Todo. Pero, por ejemplo, nunca te sirves, tú tienes los 3 boles ahí delante, los cuencos, y entonces viene un bol grande con una ensalada o con una comida, un arroz mezclado con algo, lo que sea, y nunca te sirves tú a ti mismo. Siempre te sirve el que está enfrente tuyo. Él te sirve. Como no dices, basta, ya es suficiente o algo así, como no se habla, entonces con el dedo pequeño haces medio centímetro, entonces ya sabe que es suficiente. Pero lo que me gustaba es, si tú quieres repetir, porque del segundo cuenco se puede repetir, del primero y el último no, pero del segundo sí, entonces tienes que terminar el cuenco, tu cuenco. Si no quieres repetir, tienes que dejar algo dentro en tu cuenco
para que el del frente sabe que no quieres repetir y para acompañar a la gente existe el código establecido para dar la señal al otro también, porque en realidad la práctica de Oryoki, que como se llama, es una ocasión de práctica de atención y de toma de conciencia y también de interdependencia, que es una de las cosas que tú te sientas en esa escena y realmente es una práctica un poco más individual contigo mismo, ¿no? Pruebas a estar conectado con el universo, a sentir los pájaros, las máquinas, los coches que tienes alrededor. Pero hay otras prácticas y una de ellas es Oryoki, que es crear interdependencia, ¿no? Por eso se establece como una especie de baile rítmico en el que todos participan, ¿no? Entonces, tú estás hablando, porque la práctica de... ¿Puedo seguir hablando? ¿Tú querías seguir diciendo algo? No. Sí. Perfecto. Yo tengo curiosidad. Sí. No, es que te he interrumpido en un momento. Entonces, es de nuevo una ocasión, por eso digo, esa Zen te lleva a traer, porque de nuevo decir, el Zen no es una práctica de introspección en el que uno debe guardar dentro de sí qué es lo que me pasa, qué dolores tengo. Uno debe ponerse de frente a ello, pero la verdadera motivación del Zen es sacar eso fuera para ser espejo de los demás y que los demás a la vez sean espejos de ti. Y entonces, la práctica de Oryoki es una práctica que se adapta muy bien a ello, porque es un modo de prestar atención. El hecho de fallar incluso no es tampoco importante, ¿verdad? Que la persona que llega vea a los demás que se mueven así, se mete un poco en ansia y empieza a sudar un poco porque ve que no es capaz. Pero a la fin, si la persona que está más avanzada en ello lo mira, tiene siempre compasión hacia ello, porque puede incluso acordarse de que él lo ha pasado también. Y entonces, quería decir que es una verdadera práctica para compartir con los demás. Sí, y lo que a mí, digamos, después, cuando ya has terminado de comer, entonces viene el té. Y el té va primero al primer cuenco. Y entonces del primer cuenco al segundo. Así se lava los 3 cuencos. Y entonces tienes otro palito, no me acuerdo cómo se llama, que también es un ritual porque lo tienes que preparar antes y con esto lo limpias, lo secas con un poco. Una gasa. y después lo pones al segundo. Entonces limpias tu segundo bol y entonces lo pones en el tercer bol, cuando estaba el postre o depende del menú, y después bebes este té. Y o sea, no hay ni gota ni mililitro que se pierde por el camino, porque todo lo que te pones lo comes, y la verdad es una forma de alimentarse como yo en la vida no lo había visto y donde la verdad me ha impresionado. Pero no debemos tampoco olvidarnos porque existe el plan práctico porque al final todo un sistema creado de hace 2500 años y que poco a poco se ha ido elaborando para ayudar a los demás, pero hay una parte, aparte de lo que dice Bearne, que es fundamental, que es el inicio existe un cocinero que se llama Kenzo en Zen, que es una figura muy importante en la práctica, porque se dice que en los templos Zen el cocinero el segundo de a bordo después del maestro, porque es aquel
que tiene que gestionar la compra, cocinar, tener un grupo para cocinar, porque es, como decíamos, que el cuerpo también es espíritu. En los templos zen uno no solo alimenta la mente, sino que tiene que alimentar el cuerpo. Hay una parte también de fuego a la hora de la comida, porque siempre existe un poco de tensión por la práctica. La comida, incluso aunque se hace así, te da un poco de relax. Y entonces quería decir que antes de comenzar existe un backstage, ¿no? Existe un backstage. No sé si te acuerdas, Bern, que cada vez que se hacía una comida se designaban personas que participaban en el retiro o session para que ayudaran en cocina. Y también personas para que hicieran el servicio. A mí no me habían elegido. Yo tenía que ayudar en la huerta. Entonces, después de eso, y de cocinar, de estar en cocina, porque tienen su práctica, estar en silencio, sabes que, bueno, eso lo debes saber tantísimo tú. El cocinero da el imprinting a toda la cocina, ¿no? Luego llega el responsable o la responsable, se hace una ceremonia de servicio dentro de la cocina. Se recitan sutras que son los apropiados para, iba a decir, para el buen augurio de la comida. De la comida. Y luego entra el servicio y se queda delante de todas las personas que están sentadas con sus cuencos. Y el cocinero es el último que entra porque es el responsable de todo. Es como el capitán del barco, ¿no? Que cuando se hunde se tiene casi que ahogar así. Y lo que yo quería decir, que aparte de eso, en esa ceremonia ese sistema no se olvida de nadie, en el sentido, porque se hace una serie de recitaciones, que son los sutras, que no son oraciones, son recitaciones, y a los primeros que se nombran son a las personas que han cocinado y a las personas que están sirviendo. De modo que allí en esa sala no queda nadie fuera. Y yo, es una cosa que veo muy importante porque es un gran reflejo de la práctica eso. Oye, ahora tengo que preguntarte, dime. ¿El Buda es corto o flaco? Porque he visto Buda sentado y algunos eran flacos y otros eran gordos. Me gusta más el gordo, aunque el flaco me cae bien porque es flaco como yo. ¿En qué quedamos? Yo en ese momento el Buda es altísimo y pelirrojo. ¿Ah, sí? Explícate. Cada uno es Buda, cada uno tiene la naturaleza original. Cómo se represente, en el sentido, es una cuestión también histórica, ¿no? Y luego, supongo que pertenece a la cultura de cada país. Que yo sepa, en los inicios del budismo, los 200 primeros años no se refiguraban budas, no se hacían estatuas. Creo que comenzó sobre todo en China, sí. Si tú ves las estatuas de Buda, no tienen aspecto de hindúes, lo tienen más bien de chinos, japoneses. Sí, es verdad. Y entonces yo creo que cada uno lo adaptó como considero que debía ser. Creo que no sé, es como la figura de Cristo, a lo mejor, no sé, Cristo sería un hebreo moreno, no lo sé. El Buda, que yo sepa, pertenecía a una casta donde las personas eran bastante pequeñitas y bastante oscuras, como hindúes. Entonces, por ejemplo, este Buda gordito
representa la felicidad. Pero que en general, no sé, cuando vengas verás que cuando nosotros tenemos en el ingreso del monasterio una sala donde hay una gran figura de Canon, dorada, que representa la compasión, ¿sabes? Canon es la compasión. Pero es que en general las figuras o las estatuas budistas, que también puede ser que no, representan emociones o actuaciones del ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa Buda de la compasión no es una figura a la que uno se deba postrar. Uno se puede postrar si para ti representa compasión, en el sentido que son emociones del ser humano. Y cuando tú ves, por ejemplo, en nuestra sala de meditación hay un Buda sentado sobre la flor de loto, digamos que nuestra costumbre es pasar la puerta, hacer el saludo y mirarlo a los ojos, porque estás atravesando la frontera con tu determinación para realizar, y mirando esa figura a los ojos no ves otra cosa que la realización. Porque la flor de loto representa el sufrimiento, es la flor que sale del fango y representa el gozo que sale, es que sale en italiano, es distinto, que sube del fango, del sufrimiento. Entonces, no sé, yo me quedo con el más delgadito. Porque al final todo es la experiencia que uno ve. Creo que de tanto que practican budismo, o sea, que hay tanto budismo como practicantes de la vía hay, en ese sentido, porque sí, como decimos que los zen y el budismo no tiran a la basura, sobre todo el zen, cuenta mucho con la individualidad de la persona, ¿no? Entonces, tú puedes ver a otra persona o puedes contactar a través de tu sufrimiento como espejo con la otra persona, pero no puedes saber cuál es su sufrimiento. Puedes estar en armonía, sí, pero dentro de la realidad total existe esa realidad individual que compone también, o sea, que es total, ¿no? Pero que da el toque tuyo, Se dice en el budismo que cada acción de cada ser, y no digo cada ser humano, cada ser del universo, es una acción universal, de modo que cuando un viento mueve la rama de un árbol, que estoy viendo ahora mismo, está cambiando todo el universo. Cuando ese árbol viene a faltar, ha cambiado el universo. De modo que lo importante es saber cuánto importante es uno. Cuánto importante es uno. Muy bonito. Sí. A mí me ha gustado mucho ahí hacia esos retiros. Incluso la comida estaba bueno, excepto lo de la mañana. ¿Cómo se llama una cosa cocido donde se cocina, no sé, 12 horas, todo lo que crece debajo de la tierra, nabos y rollos sin sal, sin sabor. ¿Cómo se llama eso, Isan? La Gemai. Este me costaba un poco, pero claro, como había hambre, entonces al final lo comimos. Y había un polvo que se podía poner encima. El gomasio. Que estaba rico. Y al final... Gomasio se llama. Eso. Y al final me acostumbré, pero eso era lo único, si no, la comida estaba bueno. Lo que menos me ha gustado eran siempre los celebraciones. Porque se tiraban con un idioma que no entendía absolutamente nada y con unos y entonces ya se alarga, como había que estar sentado también ahí
en plan meditación. Entonces, las piernas dolían cada vez más. ¿Y sabes lo que pasa? Tengo tenía una abuela, la de Besarabia, y es una abuela fantástica, extraordinaria. Y lo pasa, ella y su marido estaban, digo, mi abuelo, ¿vale? Estaban en una iglesia, dentro de una parte de la iglesia evangélica, y ellos eran súper religiosos. Y como niño, era lo más bonito para mí ir a la casa de mi abuela. Pero por la mañana y por la tarde teníamos que pasar por las ceremonias que mi abuelo leía un poco, media hora en la Biblia, mientras nosotros niños estamos arrodillados en el suelo con una silla, y no terminaban. Y cuando mi abuelo por fin había terminado, empezaba mi abuela decir gracias y está agradecido a todos nuestros tíos, tías, nietos, bisnietos, bisnietos, todos con nombre y cada uno con una frase. Lo único bonito era cuando tocaba a mí, a ver lo que dice. Pero tardaba una hora y la verdad no había forma, ya no sabía en qué rodilla, cuál de nuestras rodillas me duele más. Y digamos, después el resto del día era fantástico, extraordinario. Mi abuela era una gran cocinera. Me gozaba muchísimo verla cocinar y era muy cariñosa. Y lo único, en este caso, digamos, con mi abuela sobrevivía lo bien que era mi abuela y lo bien que cocinaba, y había muchos platos suyos que siguen siendo hasta hoy mis platos favoritos, pero y por eso aguantaba todo el rollo de escuchar a mi abuelo que no paraba con leer la Biblia y eso. Ese es, y cada vez que voy a un retiro, entonces, digamos, me acuerdo tanto y no puedo conmigo. ¿Qué hago? Bueno, tienes que tener en cuenta que digamos que en el Zen, en cada monasterio, no teniendo un texto canónico, eso lo quería yo decir porque me parece que es importante. Cada escuela budista se diferencia de otra por el modo de hacer transmisión, ¿no? Del Dharma, que de la enseñanza. O de la propagación de la experiencia, porque nosotros a veces decimos no tenemos nada que enseñar, no es una enseñanza. El Buda Shakyamuni, cuando antes de morir dijo a sus discípulos: olvidaros de todo lo que os he dicho. No quería decir eso, pero quería decir hacer experiencia. Yo he hecho experiencia, os la he mostrado, y hacer vosotros experiencia propia. Por eso estaba hablando yo antes de la individualidad. Entonces, pensando en que cada escuela, ateniéndose a la esencia del budismo, hace un modo de transmisión, ¿no? Y en el Zen, siendo una escuela muy moderna, porque llegó al final, pasó por la China, tuvo derivaciones y llegó a Japón, no es que no se estudie, pero se da mucha experiencia a la práctica y a la experiencia personal que cada uno hace en el cotidiano, ¿no? Por eso pienso yo que puede ser muy adapto el Zen a la vida occidental, que todavía se tiene que adaptar, ¿no? Y perder todavía incluso rituales que a veces no son adaptados a las personas que viven en Occidente, ¿no? Entonces la figura del maestro es muy importante. En Oryoki, por ejemplo, cuando se come, se debe seguir la guía del maestro que está sentado delante y tiene un ritmo que tú debes seguir. Entonces, yo te digo que con eso quiero decir que cada maestro da un poco su huella en el monasterio en el que se encuentra, porque está reflejando su propia experiencia de vida para aquellos
discípulos que han querido venir a seguir su causa, digamos, y a seguir la guía que él da. Pero su guía iba a decir simplemente, que no es simplemente. Su guía es mostrarse en vida y en las cosas que hace, mostrar su iluminación, en los pasos adelante que él ha hecho, ¿no? Que él ha hecho. Aparte de eso, sí que existen unas normas generales, hay una asociación Sotochu-Zen europea y todo eso. Pero te quería decir también que tú tienes la experiencia de un monasterio con las características de mostrar la práctica que tenía o que tiene ese maestro. Y, para mí, forma parte del pasado que me ha llevado a estar aquí ahora. Y es como a veces que dicen que el Buda Shakyamuni rechazó la mortificación del cuerpo y pasó a dar otros pasos diferentes, pero la rechazó porque la tuvo. O sea, eso ya pertenecía a su historia, ¿no? Y te digo que hay tantos modos de ver también esta comida de Oryoki, porque en mi monasterio de Parma se come de un modo diverso también cuando se hace Oryoki, porque a veces también viene... Dime. Pero tenéis tres cuencos, ¿no? No 5, 6 o 7. Hay escuelas que tienen 5 también. ¿En serio? Esos son entonces super gourmets. No tenemos el lavacuenco, porque usamos solamente los palillos. Pero con esos palillos a nosotros nos sirven 2 raíces de tacuán, que sabes que esa raíz macerada que limpia. Y luego te la comes, porque el tacuán, no sé cómo se dice en español el tacuán. Esa, no sé. Cuando te la comes al final, que también te sirve en agua caliente para servirla, te sirve como digestivo, ¿no? Y como eso hay, digamos que una cosa es la esencia de la práctica de los juegos y otra cosa es la forma como se hace en cada escuela, ¿no? Otra cosa que te quería decir es que nosotros estamos teniendo, pensé que te lo dije el otro día, una práctica de cocina de los monasterios, porque por casualidad, estando cerca de Parma, hemos conocido una maestra cocinera japonesa que ha venido en Italia por su historia, que está en contacto directo con una maestra del Japón, que su marido es monje, y no te puedes imaginar ver la cantidad de distintos platos que se comen en los monasterios. Porque la Gemai, por ejemplo, pertenecía a la escuela de Shimaru, que por sus circunstancias la impuso, es decir, y perfectamente, ¿no? Pero hay mucha variedad, ¿eh? Hay mucha variedad de comida. No es siempre la comida fija esa del arroz y la col y el gomasio, no siempre. El gomasio sí que está en todo, ¿no? El gomasio lo usa mucho, sí. Y ahí en Italia, ¿cómo coméis los espaguetis con palillos? A ver. No lo comemos. lo comemos con palillos, no los espaguetis los comemos. Faltaría más. Entonces cuando hay retiro no hay espaguetis, por si acaso. Bueno, pero hay macarrones. Se rompe la meditación. hay macarrones. No, mira, eso también es verdad que a veces tú no puedes imponer a veces tantos rituales en un retiro a las personas que quieren conocer de verdad lo que es la práctica, porque si tú le impones un ritual, le estás privando de contactar un poco con la esencia que nosotros... Esto es un lugar de práctica, ese monasterio. Y nosotros queremos mostrar cuál es nuestra práctica por si a alguien sirve. Que es un poco pretencioso decirlo así, pero nosotros estamos aquí
personas internas precisamente para eso. Quizás hemos renunciado un poquito más a la sociedad para tener esa misión de enseñar a otras personas que tienen la curiosidad o la determinación o la intuición de saber que soy algo más, ¿no? Entonces, con mi maestra estamos probando a hacer cosas intermedias para mediando un poco sobre las situaciones, porque no se puede imponer una cosa muy rígida en estos tiempos, ¿eh? Uh-huh. Entonces, nosotros es verdad que a veces viene nuestro maestro japonés del templo de Tokio, pero se hace un retiro para personas más avanzadas y verdaderamente existe un rigor más grande, pero por compasión, ¿no? A las personas que vienen aquí no podemos someterlas a una situación del género, ¿no? Enseñamos, hay veces que decimos cómo se abren, hacemos una prueba, una cena, por lo menos damos un poquito decimos que es lo que hay, porque también es verdad que pertenece a nuestra tradición, ¿no? De religiosa, pero estamos probando a mediar un poco con esas cosas, ¿sabes? Qué bonito hablar con Fernando Izan, ¿no? Yo estoy haciendo lo que decía Vicent Molins, yo hoy escucho, porque lo más cerca que estoy yo o que he estado de una meditación, yo creo que es la siesta, no conozco otra. Es una meditación, ¿cierto? Así que, pero la verdad es que, oye, ¿sabes que yo tengo que no me acuerdo nunca del nombre? Recuérdamelo, Izan, el cacharrito con el que se hace el gomasio, que eso sí que lo he sabido yo. Pues sabes que ahora me has pillado tú, ¿eh? Pues bueno, pues porque lo tenemos en la cocina. Pues ese cacharrito lo tengo yo aquí, además muy bonito y demás, y le doy poco uso y es muy sano, ¿no? Es una de las cosas que es bueno, sí. Sí, es un condimento para dar el sabor a. Yo verdaderamente, por lo que he visto y he vivido con esta señora cocinera. Hablando de cocina, es una cosa fantástica, pero muy distinta de lo que nosotros estamos acostumbrados. Luego es una persona como japonesa, disciplinada, ¿no? Nosotros traemos 12, 15 personas, porque la cocina no da para más, y entonces hay un momento que hay un caos porque está uno le dice una corta así, otra así, y llega un momento cuando falta media hora que se pone la mesa, además en el modo que ella quiere y tal, con 4 o 5 cuencos, y cuando llega el horario, ya está todo perfecto, con cosas, mira, ha hecho hasta una angula vegetariana. Uh-huh. Con sabor a angula. Qué bueno. No. Es verdad que es una comida muy distinta de la nuestra, pero es un espectáculo. Se llama Shojin Ryori, la comida de los monasterios. Uh-huh. Hay un documental en Netflix de los Chef's Table, justamente ¿sí? Donde hay también una cocinera de un monasterio y coreano, es muy bonito No me acuerdo el nombre, pero es un monasterio coreano, sí. Es coreano, sí. Oye, es fantástico hablar contigo, Izan. Gracias. Sí, un gozo. Paco, deberíamos que ir algún día a Italia y hacemos un podcast ahí mismo en el monasterio y quedamos 3 días ahí. A mí me encantaría. Hay una cosa, fíjate, que me ha llamado la atención en cómo describen, ¿no? San Bogi se encuentra inmerso en una naturaleza ¿sí? ¿no? Incontaminata y sanadora y casi siempre envuelto en invierno por la cálida nieve. Esa frase de envuelto por la cálida nieve tiene... Es muy cálida la nieve, ¿sabes? Yo, bonito, mira, ¿no? Soy del sur, ¿no? Sí. Yo, sí, es verdad, pues había vivido un poco en Alemania, en la zona norte, pero no tanto. Pero yo la cultura de la nieve no la tenía y desde luego aquí, ¿sabes? Como te dije que
que el Apenino es la columna vertebral que separa una costa de la otra. Nosotros no estamos muy lejos del mar, aunque estamos a 700 y pico metros, estamos a 50, 60 minutos del mar. Pero de dentro vienen corrientes frías. Y del mar vienen corrientes calientes y se juntan aquí, ¿no? Claro. También es verdad que en los últimos años está nevando menos. No sé si tiene que ver con el cambio climatológico, porque me parece demasiado rápido. Porque los primeros años que yo estuve aquí, nevaba muchísimo. Hemos estado nosotros, que somos el barrio budista de este pequeño pueblo, hemos estado aislados incluso porque estamos al final de una pequeña carretera 2 o 3 meses, ¿no? Con la nieve. Hemos tenido 1 metro de nieve. He aprendido a quitar nieve. Estoy aprendiendo porque eso no me acostumbraré nunca a conducir sobre la nieve y sobre el hielo. Pero creo que nadie se acostumbra. Sí. Pero la característica de la nieve es que da un silencio todavía más profundo. Yo, mira, soy sevillano y ¿sabes con qué lo comparo? Creo que tiene que ver con el clima extremo. Cuando estaba en Sevilla en verano, que todos se habían ido de veraneo y de vacaciones, y que en Sevilla el asfalto hervía por 45 grados. 50 grados, sí. Esa condición extrema también te daba un silencio muy grande. Y la nieve aquí porque este sitio es silencioso, ¿eh? De hecho, ha habido alguno que se ha asustado del silencio que hay. Pero la nieve te da mucho más. Te da una concentración de silencio que, digamos, para tu práctica ayuda, sí. Pues ver, para grabar un podcast ahora sí que sería un sitio magnífico, ¿eh? Tenías razón. ¿A que sí? Lo que pasa es que hace ya, en esos últimos 3-4 años ha nevado muy poco, ¿eh? Sí. Aquí ha pasado un poco lo mismo. Ha dejado de nevar tanto como nevaba anteriormente. Pues, Fernando, para terminar un poco esa charla, nos has dicho que eres monje. Sí. ¿Cómo es tu futuro? ¿Cómo es tu carrera? ¿Qué va a suceder? Digamos, ¿algún día vas a ser el abad de ahí o no? ¿Cómo te ves en 20 años? Bueno, mira, yo la primera vez que vine, dije que me vine en avión y dije que venía sin billete de vuelta a España. Es verdad que soy español y que eso no voy a dejar nunca de serlo, ¿no? Pero también es verdad que el hecho de haber hecho esa decisión libre, cuando uno hace una decisión libre, digamos que el empuje quizás sea más fuerte, ¿no? Con todas las dificultades que tiene esto, porque yo también sigo estando en sociedad, y esto es sociedad, pero he estado en un tipo de sociedad distinta, con otras ideas, ¿no? A veces tienes tus dudas, ¿no? En el Zen se dice gran duda, gran fe, gran determinación, ¿no? El Zen habla mucho de hacerte preguntas y no tener respuestas, ¿no? O sea, o si tienes una, volverte a hacer la pregunta. Entonces, pensando en ello, en lo que tú me has preguntado, yo creo que hipotéticamente mi vida acabará aquí. Yo no tengo por ahora intención de moverme. Y yo he perdido a mi madre, que era un lazo de unión fuerte con España hace un par de años, y ahora tengo un poquito menos. Y luego mis empeños aquí son cada vez más largos. Pero sí, a veces está claro que echo de menos España, a veces sí. Yo creo que ahora mismo, Bernd, ¿verdad? Necesitaríamos un poquito de zen, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido, ¿no? ¿Tú eso lo notas en la sociedad, que realmente falta este parón que ha dado el mundo a nivel climático, a nivel todo? ¿Era necesario y crees que nos va a cambiar algo desde tu punto de vista, así, meditado?
Bueno, yo creo que se dice una de las 4 verdades del budismo, del Zen, que es con lo que se mueve el budismo, que el dolor existe en la vida, ¿no? Uh-huh. Y yo creo, sí, porque también existe otro axioma que dice vive la vida y no te dejes vivir por la vida, ¿no? Entonces, creo que los niveles de sufrimiento que se estaban produciendo, que se producen, son fuertes. Uh-huh. Digamos que es una consecuencia de todos nosotros, de nuestras acciones, y eso también se ve en esos 10 años, cómo ha cambiado un poco, digamos, la gente que viene aquí, ¿eh? Sí. Se siente mucho cómo ha cambiado y cómo se ha homogeneizado, en el senso que, en el sentido, tú podías antes ver las distintas generaciones que tenían modo de actuar distintos, ¿no? Veías personas como yo tengo 60 años, tenían un tipo de actuación distinta. Ahora todo se ha homogeneizado. Te ves a personas mayores que usan WhatsApp en modo traumático, los jóvenes no, porque están acostumbrados a ello. Y eso, bueno, es un ejemplo para decir que el nivel de sufrimiento se estaba elevando mucho, se está elevando, porque eso no es una discontinuidad para mí, es un proseguir con lo que está pasando. Yo, siendo un poquito optimista, creo que lo que la gente tiene que pensar, y eso puede haber sido una situación para la reflexión de muchos, primero, porque creo que las personas han vuelto a contactar con otras personas que tenían cerca y que no se habían dado cuenta que las tenían cerca, ¿no? Tipo, no sé, yo tengo una hermana en Madrid y dice, yo no conozco a mi vecino, ahora es amiga de todos sus vecinos. Creo que eso es importante. Y luego una cosa que creo que la gente tenía que pensar, que se ha hablado mucho de volver a la normalidad. Y yo creo que volver a decir eso no es muy positivo, porque es querer volver a una situación que no se va a producir, Creo que la gente ha podido reflexionar sobre los cambios que se pueden producir, o por lo menos si se producen cambios de crisis económica o de crisis personales, al menos estarán más preparados por la experiencia que han tenido de 2 meses para recibirla. Y me parece que eso puede ser positivo. Esperemos que sea así. Pues sí. Sí. ¿Por qué no? Yo creo que al final, mira, vean, tú has dicho esperamos que sea así. Paco, tú has dicho que esperamos que sea así. Yo digo, esperamos que sea así. Como individuales podemos aportar nuestro granito. Si no, nosotros podemos cambiar nuestro modo de actuar, ¿por qué no otros? Pues muy bien, qué bonito final, ¿no, Paco? Yo creo que sí. Además ha sido, la verdad, escuchar a Ihsahn ha sido muy relajante al mismo tiempo. Y yo también me he relajado. Y nos hemos quedado, la verdad ha sido... Creo que no sabía que podía decir estas cosas, oye. Bueno, pero fíjate, la verdad es que ha sido muy confortable todo. Y pero todas las cosas que ha dicho. Sí. Digamos, no somos una parte en el Apenino y otra en Valencia, que es una ciudad que quiero mucho, pero seamos un todo, ¿no? Claro. Hemos compartido, pero cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Bueno, y yo también os agradezco por la oportunidad, oye, para mí, en cierto modo, es una prueba. Ajá. Incluso para mi timidez. Muy bien. Pues de tímido no he visto nada. Ni yo tampoco. Todos tenemos nuestra timidez, yo también la tengo. Claro. Pues esa es la práctica. Yo creo que los primeros pasos de la práctica es
estar en la atención de cómo uno se mueve. Que luego hay muchas cosas más detrás, pero claro. Se habla muchas veces de que uno debe rechazar el ego. No, el ego hay que amarlo porque es una parte del todo, como siempre, ¿no? Y luego, como habéis dicho que vais a poner para quitarme la timidez, voy a decir quiénes somos, ¿no? Por lo menos. Hemos tenido grupo en España, tenemos un pequeño grupo en Sevilla. Ajá. Y esto es un monasterio de un señor italiano que se llama Tetsu Benserra, que es milanés. Él hizo su recorrido espiritual en Japón, estuvo varios años en un monasterio y creó al principio teniendo la transmisión de su maestro japonés, que era Harada de Yunsogaku, Tetsuyu Soin, era su maestro directo. Lo incitó a que viniera a ser misionero en Italia, ¿no? Y creó ha creado un pequeñito imperio, en el sentido que tenemos un centro en Milán, donde se hace práctica. Es un centro más pequeño que esto. Tenemos centros en Nápoles, Padova, que es Padua, y este gran centro que es el monasterio, donde habita algún monje. Y si metéis la página, pues creo que la página está bastante bien, ¿no? Sí, está muy bien y lo vamos a poner, ¿no, Paco? Sí, incluso a mí me ha extrañado lo del Zen Online, ¿no? Que incluso también, o sea... Sí. Y hemos hecho teatro, hemos hecho una representación en la Trienal de Milán una vez. Procuramos movernos en todo lo que podemos hacer. Siempre con la idea de poder decir qué es lo que estamos haciendo. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muy bien. ¿Qué es lo que nos mueve? Pues muy bien. Pues Isan, fantástico. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias a vosotros, de verdad. Sí. Ha sido un placer escucharte. Sí. Desde luego. Muchas gracias. Bueno, Bernd, pues... ¿Ha visto qué amigo tiene, Bernd? Sí, yo es que en esto, yo he dicho hoy, se lo decía a Bernd antes, digo, de esto no voy a poder decir mucho porque no tengo ni idea y ya has visto. Absolutamente no. Y nada, lo más cerca que estoy yo de una meditación es una buena siesta, pero bueno, también valen, ¿eh? También yo creo que a veces te sanan. Sí. Bueno, pues... Yo lo he impuesto un poquito aquí también. Ah, sí, muy bien, me parece perfecto. Pues Bernd Nolen, Isan, muchísimas gracias y gracias, esto ha sido el Puto Crack Club Stay de Fajo. Buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.